Enamórate de la radio reflexionando.com. Empieza. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy día tenemos, continuando el estudio de Gálatas, a Pablo que reprende a Pedro en Antioquía. Toda la palabra de Dios dice que está hecha para enseñar, para reguardir. Y por eso, si es que tenemos que aprender, pues tenemos que leer la palabra de Dios. Hay muchos estudios, no solamente teológicos, sino de la ciencia, que comprueba que la palabra de Dios cura, y el simplemente leerla cura tantas enfermedades como la ansiedad, la depresión, la tristeza, etcétera, comprobado científicamente. Está comprobado que renueva la mente, cambia la mente. Y nosotros que somos los creyentes y tenemos enorme tesoro, pues, y no la aplicamos, a pesar que los gentiles, a pesar que los impíos y los inconversos descubren tantas verdades, imagínense lo tonto que somos o lo errado que estamos. Así que vamos a aprender cómo es esto de reprender Pablo a Pedro en Antioquía. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Cuando la actitud y la forma de actuar de un creyente está mal, tenemos que tomar la actitud de Pablo, reprender cara a cara, no hablar mal de una persona a espaldas, expresarse delante de la persona, corregirlo cara a cara. Y está hablando que lo reprendí, es decir, con fuerza, con carácter, porque dice que su actitud era de condenar. Y eso tenemos que hacer. Queremos lograr que una persona avance, prospere en la vida, queremos edificarlo y vemos que está actuando mal, hay que reprenderlo, sea cual sea la falta que tuviera. Es el camino correcto. Versículo 12 del capítulo 2 de Gálatas. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Su actitud era de un hipócrita. Se llevaba bien con los gentiles, conversaba con ellos, se sentía a gusto. Pedro, un hombre lleno de la aprobación de Jesucristo, un hombre que fue corregido por el Señor Jesucristo, pues sigue cometiendo errores, a pesar de lo alto de que había recibido al Espíritu Santo, pues cometía errores. Y dijo que se va bien, pero tenía miedo. Es decir, él estaba sujeto todavía a la aprobación de los hombres. Cuán difícil es en nosotros tener esa llamada personalidad, tener esa llamación de las personas. Necesitamos la aprobación de Dios. Y acá Pedro encontró en sus actos que estaba actuando mal. Por eso Pablo lo corrige. Porque está diciendo, oye, ¿cómo es posible? Si los demás hermanos, apóstoles, judíos, no te observan, tú te llevas bien. Pero una vez que ellos vienen, pues por miedo, los traes mal. ¿Ve? Esa es la actitud. Tenemos miedo a que nos reprueben los hermanos porque no estamos sustentados en lo que dice la palabra de Dios. Nos sustentamos
en otro estilo de vida. En el 13, versículo 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, todos los judíos querían quedar bien entre los apóstoles y los judíos de nacimiento y comenzaron a tener una conducta desaprobatoria. Repito, caemos en esta falta grave de personalidad, de tener la aprobación de los hermanos. No estamos sujetos a lo que manda el Señor Jesucristo. Es decir, requerimos la aprobación del hombre y eso es malo, malo y malo. Nosotros necesitamos la aprobación de Dios y no de los hombres. Pablo estaba en lo cierto. Por eso decía en el capítulo anterior, ¿sirvo a Dios o sirvo a los hombres? ¿Agrada a Dios o agrada a los hombres? Tenemos que agradar a Dios. Y lo dice con palabra concreta. Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué cosas tan graves vamos cometiendo? Porque a Dios no le gustan los hipócritas. Pero fíjese que estos hermanos fuertes en la fe, altos de fe grande, fallaban. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizarse. Está muy bien. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿ve? Ahí tenemos que actuar. Cuando no se actúa con rectitud conforme al Evangelio. Tal vez muchos pastores, porque Dios va a juzgarles por eso, que no saben corregir, deben recordar las palabras de Pablo, porque esa es una de las tareas que tienen que realizar los pastores. La corrección. Y la corrección conforme al Evangelio aturde. Y que la corrección conforme al Evangelio cansa. Y la corrección conforme al Evangelio posiblemente a algunos les harta. Se aburren. ¿Por qué? Porque hay que estar corrigiendo, porque es un cambio radical. Tenemos que dejar de hacer lo malo por hábito, por tradición, por cultura, por tiempo, por lo que querramos. Y tenemos que abandonar esas malas prácticas, esa mala conducta, ese mal actuar y actuar conforme al Evangelio. Y eso demanda esfuerzo, y eso demanda dedicación, y eso demanda tiempo. Por eso no lo hicieron. 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ve? ¿Qué está hablando de esto? Oye, que no hay que cumplir la ley, que no hay que obedecer lo que dice Deuteronomio, Génesis, etcétera, etcétera. No, no está diciendo eso, sino que está diciendo que no es justificado por las obras de la ley. Nosotros somos justificados por Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que somos justificados porque Cristo nos hace justos por la fe. No por la ley. Es decir, debemos actuar y cumplir la ley, sí. ¿Pero por qué razón? Porque Cristo dio la vida por nosotros. Porque Cristo dice, tienes que cambiar y seguir el Evangelio. Por la fe. La fe es obediencia y confianza en Dios. Por eso,
No porque el hombre haciendo un procedimiento de bañarse es limpio. Dice el Señor que somos limpios por la palabra de Dios. Entonces, niveles o requerimientos de fe. Y lo aclara diciendo, por cuanto a las obras por la ley nadie será justificado, porque haciéndolas no podemos. Tenemos que creer en Jesucristo, confiar en Jesucristo, que es por la fe, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y hacerlas. ¿Ve? El procedimiento es otro, no es leerla ciegamente la ley y ponerlas por prácticas. No, tenemos que decir, Jesús es mi Señor, Jesús, tú moriste por mis pecados, Jesús, tú estás resucitado, yo confío en ti y por esa confianza y por ese don que tú me has dado, yo obro según la fe. Por eso lo que está diciendo Pablo a Pedro, no tenemos que actuar por tradiciones, porque las tradiciones, las costumbres no nos salvan. Lo que nos salvan es obedecer el Evangelio de Cristo. Por eso la disputa y lo está poniendo muy clarito en su lugar. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es que Cristo es ministro de pecado? De ninguna manera. Dice, ahora sí, buscando ser justificados en Cristo, ¿también nosotros resultamos ser pecadores? Sí. ¿Es ministro de pecado Jesucristo? De ninguna manera. Porque si las que destruí, las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué está destruyendo el pecado? Las malas actitudes, los malos pensamientos. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque tenemos que vivir según Dios manda. Y Dios es todo un compendio que viene en los evangelios, las cartas, y es su palabra. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo más vive Cristo en mí, y ahora lo que en la carne vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó, y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que es difícil de entender. Tenemos que actuar, repito, porque Jesucristo es mi Señor. Si Jesucristo es mi Señor, le obedezco. Porque confío en Él. Porque tengo que vivir que la fuente, el centro de nuestra vida es Jesucristo. No es la lectura de la palabra la que actúa en mí, es Cristo el que actúa en mí. Es Cristo que estoy confiando en Él y por eso lo obedezco. Esa es la premisa que hay que partir. La ley no puede decir, sí, muy bien, esto es como una fórmula. Entonces, si hago esto conforme a la ley, ciegamente como un ritual, e ignoro en mi palabra, en mis sentimientos, en mis intenciones, en mi corazón, en mi centro interior, en mi mente, en mi centro, que es Cristo por el cual debo hacer las cosas, entonces no vive Cristo en ti. No vives en la fe del Hijo de Dios. Porque cuando uno vive dice, pero Cristo murió por mí, por mis pecados. Y entonces destruyo las obras anteriores. Y si era borracho, pues dejo de ser borracho. Por eso las cosas que destruí no las puedo volver a edificar. Es decir, no tiene sentido que si dejaste, conociendo a Cristo, dejar de ser borracho, volver a ser borracho. No puedes. Por eso es una lucha, una batalla, y hay que vencer nuestros malos hábitos, todo lo malo que hemos tenido, y vivir según Cristo nos manda, en la completa. Tenemos que recordar en cada momento de nuestra vida que Cristo, por amor a usted, a mí y a cada persona que nos escucha, y a cada persona y a cada ser humano que ha nacido en esta tierra, se entregó por nosotros. Pues dice, y categóricamente, no desecho la gracia de Dios, pues si por ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Con eso está diciendo que no es solamente obedecer, ¿ve? La fe está sujeta en algo más. La fe está sujeta en la confianza y en la obediencia a Cristo. No está en la obediencia a la ley,
a lo escrito por los profetas, está en la obediencia a Cristo. Yo por la obediencia a Cristo y por la confianza en Cristo obedezco la ley. Esa es mi premisa. No obedezco y voy a ir al camino del cielo, la ley. Esa es mi premisa. No obedezco y voy a ir al camino del cielo, excluyo a Jesucristo porque solamente la ley dice esto. No. Cristo está sobre la ley y como Cristo está sobre la ley, le obedezco y le confío. Por eso Jesucristo dice en alguna parte, el que me ama, obedece mis mandamientos. Le damos otra forma y aclaramos un poquito más y tenemos que este incidente entre Pedro y Pablo en Antioquía es una discusión que nos sirve para saber cómo actuar con aquellos hermanos que no andan en la rectitud del Evangelio. Ahora, no interesa la cronología, si fue después del concilio, antes del concilio, todas estas cosas que muchos discuten, ¿de acuerdo? La cronología, pero no tiene sentido, ¿de acuerdo? La cronología de estos eventos y que algunos le puedan dar mucha importancia, no, porque acá lo que tenemos que aprender y tenemos que restarle pues temporalmente la importancia a la cronología de los eventos, si fue antes del concilio, después del concilio, es centrarnos en cómo Pablo corrige a Pedro, que está actuando en forma errada en la rectitud del Evangelio. ¿En qué consiste este incidente? Los tenemos claridad. Pedro no tenía inconvenientes de juntarse con las personas, pero cuando aparecen los judíos, pues sí, y eso es un problema serio. Por eso es que tenemos este pequeño y entonces comienzan a ver este problema de querer mezclarse, combinarse con la gente, y esta apariencia de hipocresía y el temor de que lo rechace es lo que Pablo está corrigiendo. Está diciendo, no seas hipócrita, no puedes ser así. O los aceptas como hermanos o los rechazas como hermanos, pero no puedes fingir una relación. Acá se trata de romper las tradiciones judaizantes y esto implica romper hábitos y costumbres que resultan complejos de romper o dejar. Por eso es la actitud de Pablo hacia Pedro. Le diciendo, tienes que romperlas. No puedes seguir manteniéndote. No puede haber duda en ti. Y no puede haberlo porque cuando dice que es de condenar, es que nuestra actitud es mala. Es mala. Y no podemos dejar llevar nuestra vida por actos malos. Esto es intolerable. Un judío hecho cristiano, si quiere seguir observando la prescripción de la ley, en ese momento no estaba prohibido. Así que en los primeros días de la iglesia era difícil cortar que los judíos sigan observando las prescripciones. Pero Pablo está diciendo, mira, eso es para ti como judío que te está costando, pero no a nosotros. Por eso no tengas una conducta simulada, no tengas una conducta hipócrita. Tienes que saber romper todo lo que está en tu mente, tienes que saber deshacerte y seguir firme, manteniéndote en la fe de Jesucristo. Eso es el cambio radical. No podemos seguir viviendo, porque esto es para todos, con las costumbres o hábitos que hemos tenido antes de recibir la fe. No podemos tener, porque somos hombres nuevos, criaturas nuevas. No podemos tener, ya las dejamos, tenemos que destruirlas todas, deshacernos de todo eso, porque somos nuevas criaturas y es como empezar de cero y es lo que tenemos que hacer.
Por eso esta actitud de hipocresía, de simulación de Pedro y todo lo que seguía, es un ejemplo que estamos viendo que no solamente contaminó a Pedro, sino que arrastró a muchos judíos que estaban con él e incluso a Bernabé. Es decir, mira, mientras que no nos vea hacemos lo que quiere, pero ahora que vienen ellos, nuestra conducta está mala, tenemos que actuar como ellos. No, nosotros no podemos actuar así, tenemos que actuar conforme al Evangelio. Dicho de otra forma, si las mujeres deben andar con falda, pues no solamente es falda en la iglesia, deben andar en todo lugar con falda. Si el hombre debe tener una conducta de no hablar lisuras, no solamente es en el templo evangélico, sino en su casa, en su hogar, en el trabajo, en todo lugar. Tiene que actuar conforme Cristo lo manda. Si dices no robar, no es solamente que en la iglesia no vas a robar, tienes que no robar en tu trabajo, en cualquier lugar que usted no es un ladrón, dejó de ser un ladrón. Por eso Pablo, para terminar, considera reprensible el modo de obrar, de actuar de Pedro. Y es en su misma cara, delante de todos. En su misma cara y delante. En su misma cara y delante de todos. ¿Ve? Porque es un caso público la conducta. Y si es un caso público, su conducta había que solucionarlo. ¿De acuerdo? No es que Pablo se esté dando una impresión de ser superior. No. Se está tratando de corregir para que nuestra actitud pública o privada sea recta al Evangelio de Cristo. Esta escena, que es real, que es histórica, por supuesto compromete la dignidad de Pedro. Pablo no ataca a la persona de Pedro ni su doctrina, ni siquiera sus intenciones a lo que parece. No era su intención, sino le está diciendo que reprocha que no está de acuerdo con sus principios, por la actitud práctica, que no está siendo regulada esa actitud práctica de acuerdo a la verdad del Evangelio, y que está sobreponiendo un montón de rituales de la ley mosaica, donde la ley mosaica prohibía reunirse con gentiles. Y eso es lo que está diciendo. No puedes vivir con esas tradiciones y prescripciones rituales de la ley mosaica. Tienes que vivir de acuerdo a la fe que nos manda el Señor Jesucristo. Porque eso tiene consecuencias enfermizas, dañosas, que dañan todo el cristianismo. Y eso es lo que está diciendo Pablo a Pedro. Hemos aprendido un poco más del Evangelio de Cristo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos enseña y que nos mantenga en su amparo, con rectitud, con santidad e integridad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.